Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso de Geometría Vectorial y Analítica, en la segunda parte del módulo 3. Vamos a continuar con una herramienta definitiva para la caracterización de una serie de matrices que se van a constituir, a su vez, en términos fundamentales para el desarrollo de la teoría. Iniciamos con un concepto muy simple que corresponde a la diagonal principal de una matriz. Sea A la matriz del elemento genérico A sub ij de orden m por n. Llamaremos diagonal principal de la matriz A al conjunto ordenado formado por los elementos A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub k, k. Esto es, aquellos elementos en los cuales el índice de las filas es igual al índice de las columnas, siendo k el valor mínimo entre m y n, recordando que m y n son precisamente los órdenes de la matriz. Para ilustrarlo, veamos en las siguientes matrices cuál es su diagonal principal. En la ilustración que tenemos las matrices L de orden 3×3, G de orden 2×4 y la matriz fila A de orden 1×5. Quiero hacer también, o aprovechar esta notación que aparece en las matrices L y G para lo que les había comentado inicialmente. No solamente utilizamos los corchetes, sino que podemos utilizar una especie de paréntesis, pero obviamente dentro de las convenciones del arreglo para indicar matrices, como podemos observarlo en las dos primeras matrices. Vamos a determinar en consecuencia las diagonales para estas matrices, para cada una de ellas. Pasemos a la determinación específicamente de estas diagonales para la matriz L. Tenemos entonces que su diagonal principal, vamos a especificarlo así, diagonal principal para la matriz L de L, tenemos los elementos 1 en forma ordenada, 0 y -4, que ustedes pueden observar que corresponden a aquellos elementos en los cuales el índice de la fila y el índice de la columna coinciden. Para la matriz G, la diagonal principal para esta matriz G, observemos acá algo importante. En la matriz anterior tenemos que es una matriz cuadrada. El mínimo entre 3 y 3, pues obviamente es el mismo valor de 3. Para la matriz que tenemos a continuación, G, podemos observar que es una matriz de 2×4. Por lo tanto, el mínimo entre estos dos valores corresponde a 2 y por eso va a tener únicamente dos elementos, que corresponden literalmente a los elementos G sub 1, 1 y G sub 2, 2, que podemos representarlos como 3 y -1. Recordemos que estamos hablando de conjuntos ordenados. La diagonal principal para la tercera matriz, en este caso la matriz A, recordemos que la matriz A es una matriz de orden 1×5. Por lo tanto, el mínimo entre los dos valores del orden corresponde a 1. Y en consecuencia, el único elemento de este conjunto ordenado es el elemento de orden A sub 1, 1, que para la matriz específicamente corresponde al término 2. Quiero hacer un llamado de atención porque a veces nos ocurre que tratamos de decir que únicamente tienen diagonales principales las matrices cuadradas. Esto, como lo acabamos de ver en la definición, no es cierto. Cualquier matriz de cualquier orden, de acuerdo con la definición, tiene una diagonal principal. Destacamos a continuación las matrices que se constituyen en las herramientas más importantes dentro del álgebra matricial para la fundamentación de las propiedades que necesitamos presentar. Iniciemos entonces con el concepto de lo que es una matriz nula. Es aquella matriz en la cual todos sus elementos son iguales a 0. Para la matriz nula vamos a utilizar siempre esta notación, la vamos a designar con la letra
O mayúscula. Y por abstracción o en la forma abreviada para que empecemos a ver las ventajas que tiene esta notación, vamos a referirnos en este primer caso ya específicamente a esta matriz y veamos las ventajas que presenta. Diremos entonces que la matriz O de orden m por n es la matriz de elemento genérico O minúscula sub ij de orden m por n. Y a continuación caracterizamos las propiedades del elemento genérico. Decimos que O sub ij es igual a 0 para todo i entre 1 y m y para todo j entre 1 y n. Con el alcance específico del cuantificador estamos diciendo que no hay posibilidad de que ningún elemento de esa matriz no sea igual a 0. Podemos mirar acá en esta ilustración dos matrices nulas de órdenes diferentes. Por ejemplo, la matriz nula de orden 2 por 3, tenemos dos filas, tenemos tres columnas y podemos observar entonces que todas sus componentes son ceros. Lo propio tenemos para la matriz nula de orden 4 por 4, donde sus cuatro filas, cuatro columnas y todos y cada uno de sus elementos son iguales a 0. Pasemos ahora a la matriz identidad. Es una matriz cuadrada en la cual todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y todos los demás elementos, diferentes a los de la diagonal principal obviamente, son iguales a 0. Para la matriz identidad vamos a utilizar siempre la siguiente notación. La designamos como una I mayúscula para su nombre, entonces hablamos de la matriz I de orden n por n, no olvidemos que es una matriz cuadrada de elemento genérico E sub ij de orden n por n. Es importante y quiero llamar la atención sobre este aspecto. Inicialmente dijimos que las matrices las representamos en forma abreviada, normalmente utilizando la misma letra que utilizamos para designar la matriz, pero en minúscula, como designante del término genérico. Pero decimos que esto es una generalidad. Sin embargo, podemos, y este es el primer caso en el cual presentamos una situación que se sale, digamos, de esa generalidad. Observemos que acá estamos designando el elemento genérico con la letra E minúscula. ¿Por qué lo hacemos? Es para evitar, si siguiéramos, digamos, con la designación general, tendríamos que utilizar como elemento genérico la I minúscula y nos quedaría entonces el elemento genérico y a su vez doblemente designación para el elemento genérico y para el índice de filas. Esa es la razón por la cual entonces convencionalmente utilizamos esta E minúscula para designar esta matriz. Es importante entonces que tengamos presente que establecemos reglas generales, pero hacemos esa salvedad de que en algunos casos es necesario incumplirlas. Donde E sub ij, vamos ahora a caracterizarlo, es igual a 1 si I es igual a J, para todo I entre 1 y n, y es igual a J si, es igual a 0, si I es distinto de J para todo J, también entre 1 y n. Recordemos que estamos hablando de una matriz cuadrada. Veamos ejemplos de la matriz identidad. En la ilustración podemos observar dos matrices cuadradas, la matriz identidad de orden 3 por 3, la matriz identidad de orden 5 por 5. Podemos observar, como ustedes lo tienen en la gráfica, que son matrices cuadradas donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y todos los demás elementos por fuera de la diagonal principal son iguales a 0. Veamos a continuación la definición de lo que es una matriz triangular superior. Es una matriz cuadrada en la cual todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Quiero, antes de caracterizar esta matriz, recordar lo que dijimos al presentar la notación de una matriz en general, y es que las filas van creciendo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, ustedes pueden verificarlo que cuando un elemento está por debajo de la diagonal principal,
el orden de la fila va a superar al orden de la columna. Esta situación la aprovechamos para la designación de la matriz en esta forma. No vamos a utilizar para una matriz triangular un designante particular como lo hicimos en el caso, por ejemplo, de la matriz nula o en el caso de la matriz identidad. Pero podemos hablar en general en esta forma. Sea A, una matriz de elemento genérico, A sub ij, de orden n por n, cuadrada desde luego. A es triangular superior si A sub ij es igual a 0 para I mayor que J. Con esto estamos garantizando que todos los elementos que estén por debajo de la diagonal principal van a ser iguales a 0. Y damos el alcance del cuantificador para todo I entre 1 y n y para todo J entre 1 y n, porque es una matriz cuadrada. Miremos en la ilustración 6 una matriz triangular superior. La matriz específicamente A es una matriz de orden 4 por 4. Podemos observar que en esta matriz todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son iguales a 0 y en consecuencia se cumple las condiciones o la condición establecida para caracterizarla como una matriz de este tipo. A es en consecuencia una matriz triangular superior. Veamos ahora qué es una matriz triangular inferior. Es una matriz cuadrada en la cual todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son iguales a 0. Para efectos de notación, no tenemos, como en el caso anterior, un designante específico para esta matriz, pero vamos a mirar cómo la caracterizamos en términos de su elemento genérico. Podemos hablar entonces de que sea B una matriz de elemento genérico B sub ij de orden n por n. B es triangular inferior si B sub ij es igual a 0 para I menor que J. Como lo anoté en la matriz anterior, con esto garantizamos que si I es menor que J, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal van a tener esta característica y por lo tanto esos elementos todos van a ser iguales a 0. De nuevo, el alcance general del cuantificador para todo I entre 1 y n y para todo J entre 1 y n, recordando de nuevo que estamos ante una matriz cuadrada. Veamos ahora lo que es una matriz triangular inferior. De acuerdo con lo establecido, podemos observar en esta matriz, en la ilustración que aparece acá, tenemos esta matriz, a pesar de que se diga acá que es una matriz triangular inferior, realmente no corresponde a esa matriz, pero vamos a revisarla y vamos a dar un ejemplo. Es bueno que miremos entonces una matriz en particular que sea una matriz triangular como estamos anotando en este caso. Para una matriz triangular inferior, veamos esta matriz B que tiene como elementos, veamos entonces la primera fila, por ejemplo, 2/5, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, tenemos 0, 7, 3, 0, 4, menos 2, 9 y 1. Revisemos esta matriz. Primero, es una matriz cuadrada, su orden es 4 por 4. Ahora, si destacamos los elementos de la diagonal principal, como ustedes los pueden observar, que corresponden a 2/5, menos 1, 3 y 1, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son iguales a 0, que esto lo podíamos inclusive representar casi como sobre este triángulo. En consecuencia, de acuerdo con la definición, tenemos que esta matriz B es una matriz triangular inferior, ya que todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son iguales a 0. Es específicamente un ejemplo de esta matriz. Veamos a continuación la definición de lo que es una matriz diagonal. Tenemos para esta matriz
como aquella matriz que es triangular superior y triangular inferior. Podemos entonces notarla en esta forma. D, y normalmente en este caso vamos a utilizar siempre la D mayúscula para designar en particular matrices diagonales. Decimos que D es una matriz de elemento genérico de sub ij de orden n por n, donde D sub ij es igual a 0 para i distinto de j, para todo i entre 1 y n y para todo j entre 1 y n, recordando de nuevo que son matrices cuadradas. Veamos para el caso que estamos definiendo, en la ilustración 8 tenemos una matriz diagonal. Podemos verificar también que una matriz diagonal, podemos entonces observar que es una matriz que es a la vez triangular superior, triangular inferior, y desde luego esto es lo que va a caracterizar esta matriz. Observemos que no hay ninguna condición para los elementos que estén sobre la diagonal principal. Acá podemos observar en particular que el elemento, digamos, D sub 2,2 es igual a 0. Esto no le quita ni le agrega nada a la definición que hemos dado. Supuestamente a veces tratamos de atribuirle características adicionales que no están contempladas en la definición. Vamos a revisar esta última noción que corresponde a lo que es una matriz escalar. Es aquella matriz diagonal en la cual todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Podemos entonces notarla en esta forma. Quiero llamar la atención de nuevo, la matriz escalar no tiene una designación particular, sino que es a través de su elemento genérico que podemos ya caracterizarla en la propiedad anotada. Sea H una matriz de elemento genérico H sub ij de orden n por n. H es escalar si H sub ij es igual a 0 para i distinto de j, y es igual a k para i igual a j, donde k es una constante. Establecemos el alcance del cuantificador, obviamente para todo i entre 1 y n, para todo j entre 1 y n, recordando de nuevo que es una matriz cuadrada. Veamos entonces un ejemplo de una matriz escalar. Como ustedes pueden observar acá, de una matriz escalar también podemos decir en una forma alterna que es una matriz que es triangular superior y triangular inferior con elementos constantes sobre la diagonal principal. La matriz que tenemos acá es la matriz, una matriz C de orden 4×4. Podemos observar que todos los elementos de la diagonal principal son iguales, corresponden al valor 7, y todos los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Podemos decir que C es una matriz escalar. Yo quiero, de todas formas, como una síntesis de lo que acabamos de establecer, que hagamos una recopilación muy breve, pero igualmente importante, para que revisemos o dejemos los elementos que hemos considerado en esta sesión. Los invito a que revisemos estas matrices y vamos a clasificarlas dentro de las categorías que acabamos de establecer. Tomemos esta matriz A con los siguientes elementos en sus filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Una matriz de orden, como ustedes pueden observar, 4×4. Tomemos a continuación una matriz B, digámoslo, en todos sus elementos 2, 0, 1, 0, 0, 0, y la última fila también con ceros. Es una matriz, como ustedes pueden observar, de orden 3×3. Indiquemos igualmente esta matriz C, que tiene como primera fila 1, 0, 0, segunda fila 0, 1, 0. Es una matriz de orden, como podemos observar, tiene dos filas, tres columnas. Esta matriz, que corresponde a la matriz nula de orden 3×3,
ya vista, todas sus componentes son 0, e indiquemos esta matriz F, cuyos elementos corresponden a la primera fila 0, 0, 0, 1, una matriz, como ustedes pueden ver, de orden 2 por 2. Y por último, esta matriz, digámoslo así, K, que tiene como único elemento el 1. Esta matriz es una matriz de orden 1 por 1. Yo quiero dejarles a ustedes el siguiente trabajo. En la clasificación que acabamos de establecer, ustedes van a tratar de caracterizar estas matrices dentro de la clasificación establecida, asignándole la máxima clasificación de acuerdo a lo que hemos visto. En esta forma terminamos la sesión 2 correspondiente al módulo 3 en nuestro programa de geometría vectorial y analítica, dentro del programa general de UD@. Los espero para una próxima sección. Muchas gracias.